Vamos a la palabra de nuestro buen y gran Señor en la mañana de hoy, y para tal propósito les pido que abran sus Biblias en el primer libro de Juan, Primera de Juan, capítulo número 1, leeremos 3 versículos, Primera de Juan, número 1, y los versículos que leeremos son el 8, el 9 y el 10. Dice la palabra del Señor: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Damos gracias al Señor por su palabra, queridos amigos, y rogamos que nos conceda un hermoso tiempo en el que podamos deleitarnos en las verdades, pocas pero sustanciosas, que hay en este texto. El título que tenemos en la mañana de hoy es: ¿qué necesita usted para que sus pecados sean perdonados? Es un título sencillo. O se lo pongo de esta manera, si lo quiere tomar de esta manera: ¿qué necesita el que no es salvo para ser salvo? En la historia. Así que con base en este texto, digamos algunas cosas para ponerlo de una manera que lo podamos comprender. Cuando hablamos del ser humano, estimado amigo y hermano, hablamos de una criatura que fue adornada por Dios mismo con grandes capacidades que no tiene el animal. La capacidad de pensar, razonar. Tenemos la capacidad volitiva o la voluntad del individuo. Y tenemos la capacidad de comunicarnos con Dios. Cuando usted lee por allá en Génesis, y creó Dios al hombre, hizo Dios al hombre a su imagen y semejanza, el mensaje que usted debe entender es que somos seres morales, como Dios es el ser esencialmente moral. Luego, cuando hablamos, y preste atención a esto por favor, cuando hablamos de un ser moral, hablamos de un ser que por definición sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero pastor, al niño no hay que enseñarle qué es lo bueno y qué es lo malo. Oh, por supuesto, todos hacemos eso. Lo que le estoy diciendo es que el hombre, usted y yo, y todos los demás, fuera o dentro de iglesias, fue creado con un sentido de la divinidad. O algo a lo que los teólogos le llamaban sensus deitatis o sensus divinitatis. ¿Qué significa eso? Es el sentido innato en el hombre que le dice: hay un Dios. Mira hacia el cielo, hay un Dios. No lo niegues, no lo puedes negar. Pero entre muchas otras cosas que podríamos hablar de nosotros los hombres como criaturas, tenemos que decir que fuimos creados con la capacidad de comunicarnos con Dios. ¿Cómo nos comunicamos con Dios? Nuestro espíritu se comunica con Dios. El problema es que usted y yo, queridos amigos, nacimos muertos en nuestros delitos y pecados. Ese es el gran problema. Eso no quiere decir que no podamos pensar, porque podemos pensar. Eso no quiere decir que no tengamos sentimientos, porque tenemos sentimientos. Eso no quiere decir que no tengamos voluntad, porque tenemos voluntad. Lo que eso quiere decir es que pese a que las facultades del alma quedaron aporreadas y desfiguradas por el pecado, hubo una que literalmente quedó muerta. Y es su capacidad de comunicarse con Dios. El hecho de que usted abra su boca y diga en medio de sus pecados y de su incredulidad, es que
yo no necesito ser cristiano porque Dios me guarda. No se equivoque. Yo se lo digo con respeto. Esto es una frase ignorante. Es tan ignorante como si usted dijera, yo no necesito ser cristiano porque todas las mañanas tengo mi desayuno bien servido. ¿Usted no sabe? ¿No ha escuchado que por misericordia Dios le da el pan al bueno y al malo? ¿No ha escuchado usted que por misericordia Dios cuida tanto al bueno como al malo para sus propósitos? El hecho de que usted tenga el pan en la casa prueba que Dios existe, pero no prueba que Dios es su Dios. El hecho de que usted sufra un accidente y sea preservado prueba que Dios existe y que tiene un propósito muy particular para usted al haberlo salvado, pero no prueba que usted es salvo. ¿Por qué todo esta antesala? Porque es muy importante recordar estos asuntos. En medio, lo digo con mucho respeto, en medio del catolicismo romano arraigado en todas las esferas con las que interactuamos, nosotros también poco a poco vamos pensando de una manera inapropiada. Nos vamos formando una cosmovisión que no es la adecuada. Bueno, amigo no creyente, yo le hablo a su corazón si Dios me concede ese gran favor y yo le digo, usted tiene necesidades. No solamente las necesidades alimenticias, no solamente las necesidades laborales, necesito un trabajo, necesito ubicarme para ganar este dinero. Hay necesidades. Una de las necesidades que más frecuentemente experimentamos los seres humanos, ¿cuál es? La necesidad de un medicamento. Tenemos necesidades. Todos los seres humanos tenemos necesidades. Hay una persona que está enferma. ¿Qué hace la persona que está enferma? Averigua dónde hay un buen médico y hace la fila para entrar al consultorio o se va de emergencias. ¿Y cuál es el punto? Por naturaleza, es decir, por naturaleza cada uno de ustedes busca suplir sus necesidades. Se lo pongo de esta manera. Usted es una persona que tiene hambre. ¿Usted qué hace? Ay, qué rico tener hambre. Voy a aguantar hambre hasta mañana. No, la naturaleza suya le dice, vaya y abra la nevera y mire qué hay y supla su necesidad. ¿No es así? Es así. Estas cosas son básicas, ustedes las entienden. Usted tiene necesidad de trabajo, ¿qué hace? Ay, qué glorioso estar sin trabajo, tan maravilloso. No, usted busca una fuente de empleo, busca solucionar esa necesidad. El asunto es que aquí en Colombia somos muy buenos, y digo aquí en Colombia porque en otras naciones, pues a las personas les pagan por vivir, les pagan por cada hijo que tengan, les pagan por tener una casa, y si no tienen la casa también le pagan y le ayudan a pagar los impuestos y lo sostienen literalmente. Por cierto, contrario a lo que nos dicen las Sagradas Escrituras, que el que no trabaja, no coma. Pero bueno, ese no es el punto de este sermón. El punto de este sermón es que aquí en Colombia nos toca estar aguzados. Nosotros no nos vamos a pedir una cita, no nos vamos al hospital donde nos dieron la cita 5 minutos antes porque sabemos las colas. No vamos a reclamar el medicamento a la hora que nos dijeron porque sabemos las colas. Somos personas muy, pero muy diligentes tratando de solucionar esas necesidades corporales. Y eso no está mal. Son las providencias en las que Dios nos ubicó. Esas cosas no están mal. Pero yo quiero hablarle a su alma, como lo dije hace un minuto, si me lo permite el Señor, y quiero decirle, cada uno de nosotros, pero más aquel que no ha creído en Cristo Jesús como su Rey, Señor, Dios y Salvador, cada uno de nosotros tiene necesidades mucho más grandes que las alimentarias, que las de salud,
que las laborales. Cada uno de nosotros. Y el hecho de que usted no sienta esa necesidad, escúcheme bien, no quiere decir que no la tenga. Yo quizás pudiese decir o poner el ejemplo de la persona que no siente que tiene algo adentro, pero el que tenga algo dentro de su cuerpo no quiere decir que no exista. El que él no lo sienta no quiere decir que no exista. Bueno, lo mismo le digo en el plano espiritual. Cada uno de ustedes, queridos hermanos, estimados amigos que no son creyentes, tiene una necesidad de índole espiritual. Vuelvo y repito, no importa si usted siente esa necesidad o no la siente, usted la tiene, porque es algo que todos tenemos. El ser humano tiene necesidad de estar en paz con Dios. El asunto, hermanos y amigos, es que en el pecado de cada hombre se ha inventado maneras para estar en paz con Dios. Unos han hecho del sol su Dios, otros han hecho de la luna su Dios, otros han hecho de las penitencias su Dios, otros han hecho de hombre su Dios. Cada uno se ha desviado intentando estar en paz con Dios. Pero solamente hay una manera en la que el hombre, usted y yo, podemos estar en paz con Dios. Por favor, no me tilde de extremista, no me tilde de ¿y qué de las otras religiones? No, yo le estoy diciendo lo que dice las Sagradas Escrituras. Eso le estoy hablando, eso le estoy predicando, y lo que digo, se lo garantizo, querido amigo, de los demás que se han apartado buscando su propio Dios en sus propias concupiscencias, yo no le respondo. Yo le estoy hablando de lo que dice la palabra del Señor, y usted, si no me equivoco, vino aquí para escuchar la palabra del Señor. Así que escuche lo siguiente. Usted tiene una necesidad en su alma. Todos tenemos necesidades en el alma. Particularmente, repito, todo aquel que no se ha humillado delante de Dios para pedir perdón por sus pecados y por ende que no se ha reconciliado con Dios, él o ella tiene una gran necesidad en su alma moribunda. Luego es claro que su alma necesita a Cristo como médico y el Evangelio como remedio, porque no hay solución para suplir la necesidad de su alma aparte del Señor Jesucristo y aparte del Evangelio de Cristo. Usted puede buscar darse paños de agua tibia en otras religiones. No, yo me siento tan espiritual cada vez que voy a esta pequeña iglesia. Usted se puede dar paños de agua tibia. Usted se puede dar moral a usted mismo diciendo, no, yo no le hago mal a nadie, yo no soy tan malo como ese sinvergüenza que le hizo mal a una niña de 11 años. Siempre el ser humano está buscando a otros que hayan cometido peores pecados que él para sentirse que no está tan mal como él. No se engañe a usted mismo, no, ni siquiera pierda el tiempo. Yo hoy le digo, usted tiene una necesidad, y vuelvo y le repito con paciencia, aparte de Cristo, que es el médico de las almas, y aparte del Evangelio, no hay solución para esa necesidad. ¿No ha escuchado usted los casos de las personas que tienen ciertas enfermedades y van de un lado para otro? ¿No lo ha escuchado? Van de un lado para otro, de un médico a otro, buscando, y no son sanas. ¿No recordamos la mujer con el flujo de sangre que fue donde todos los médicos conocidos y que gastó todo lo que tenía? ¿No recuerdan ustedes eso? Claro que sí. ¿Y quién la sanó? Cristo. Nadie más que Cristo la pudo sanar. Bueno, es lo mismo con el alma de quien no está reconciliado con Dios. Solamente Cristo, el médico de las almas, como lo solían llamar los queridos puritanos, solo Él como médico de su alma
la puede sanar. Él la conoce bien. Él la formó. Él sabe lo que hay en ella. Él sabe los pecados que usted comete. Él sabe los pecados que usted esconde. Él lo conoce todo. Y no así, esto es lo maravilloso, no así un Dios ofendido con el pecado, dispuesto a perdonar al pecador. Eso es maravilloso. Y ese es el Dios que vengo a predicar en la mañana de hoy, amigos. Un Dios ofendido con su pecado, pero tierno, dispuesto, justo para perdonar. Ese es nuestro buen y gran Señor. Qué triste es, ¿no es así? Qué triste es que usted pase su vida, 40 años, 50. Cuando uno llega a los 50, hermano, yo no sé usted, pero... Y luego 60. Y ya la muerte, ya puedes no visualizarla porque tú no conoces la cara ni el color. 70, 80 años y te vas a presentar delante de tu Creador, no estando en paz con Él. ¡Wow! ¡Qué temerario eres tú! Me podrá responder de muchas maneras, pero yo respondo con las Sagradas Escrituras. Sean diligentes supliendo su necesidad de salud. Sea diligente buscando empleo si lo necesita. Sea diligente saciando el hambre si puede. Pero por favor, sea diligente con su alma. No hay cosa más desagradable que entrar en una casa desordenada, polvorienta. Sea diligente con su alma. Porque Dios dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Busquen primeramente estar en paz con el Señor. Busquen primeramente que sus pecados sean perdonados antes de cualquier otra cosa. Quizás el impío podrá responder, pero bueno, ¿qué me gano yo con que Dios me perdone los pecados con el estómago vacío? Uno nunca puede comparar la necesidad corporal con la necesidad espiritual. Dios proveerá el pan. O mendiga pan y alguien te lo dará. Pero lo que nadie te puede dar es la salvación que solo hay en Cristo. Nadie. Esa no la podrás encontrar en ningún lugar. Ni donde don Atanasio en la esquina, ni donde doña la señora del frente, en ninguna otra parte podrás encontrar el perdón de tus pecados, porque solamente hay perdón de pecados en el nombre de Cristo. Así que aparte de Cristo, no hay esperanza para tu alma. Y eso es una verdad que puede ser mejor articulada, pero la articulo en estos momentos con tanta o tan poca sabiduría y tacto como el Señor me conceda. La mayor necesidad de su alma es que usted conozca algunas cosas. La persona que no ha confiado en Cristo muy a menudo dice, sí, no, yo sé. Yo sé que yo no soy perfecto. Yo sé que no soy perfecto. Yo sé, me excusan hablar en estos términos. Yo sé que Diosito me perdona. Ellos siempre dicen así, ¿no los he escuchado? Usted tiene necesidad, y esta es la primaria, usted necesita saber quién es usted. Una de las razones por las que usted no ha venido humillado a los pies de Cristo es porque usted no sabe quién es usted. Usted cree que sabe quién es usted. Pero me temo que no solamente usted no sabe quién es usted, sino usted no tiene la más mínima idea de quién es el Dios de la Biblia. Ese es el problema. Yo le voy a decir quién es usted, si me lo permite, en términos tan pulidos como el Señor me conceda la gracia. Usted es un pecador.
No se crea, usted no es un santo. El que no ha creído en Cristo, el que no ha confiado en la vida perfecta, en su muerte sustitutiva y en su resurrección gloriosa para salvación, no es ningún santo. Es un condenado. Y usted entonces es una persona que vive en el pecado. De hecho, nació en el pecado, vive en el pecado, abraza el pecado, practica el pecado, y no obstante, usted no ve el pecado como Dios lo ve. Usted ve el pecado como, no, pues todos somos humanos, todos fallamos. Ese es el problema. Usted ve el pecado como una falla de personalidad o carácter, y no es así, mis amados. Hablar de pecado es hablar de una violación de los santos mandamientos de Dios. Usted es un violador de la ley de Dios, ¿sabía? Haga de cuenta que usted va en un coche y tiene una señal pare y usted sigue. Y tiene una señal vire a la derecha y usted vira a la izquierda. Y tiene una señal. Usted es una persona que siempre ha estado violando la ley de Dios. Y eso es gravísimo. El pecado es una violación de la ley de Dios. La ley de Dios presupone un legislador o un dador de esa ley. Y cuando usted viola la ley de Dios, usted tiene una deuda por pagar al legislador. Lo que le quiero decir en palabras claras es que si usted no ha venido a Cristo y no ha confiado en Cristo, usted tiene cuentas pendientes con la justicia de Cristo. Usted puede evadir la citación que le hace un juez. Usted puede no pagar una multa que le hace un juez, o 2, o 3, o 20. Pero usted no puede evadir la justicia del Dios viviente. Note el asunto. Pero sigamos hablando de usted. Usted es una persona que ha procurado en ocasiones apartarse o no practicar más el pecado. Por ejemplo, si usted es una persona chismosa que le gusta hablar de otras personas, o si es una persona que le gusta mentir, o si es una persona que le gusta ver cosas inapropiadas, usted se ha apartado, ha hecho un esfuerzo por apartarse de estas cosas, pero luego ha vuelto a caer. Y esa es la prueba de que usted no es libre del pecado. Otra de las cosas que el incrédulo, y lo digo con respeto, no conoce, es de las consecuencias de su pecado. Y no conoce de las consecuencias de su pecado porque el incrédulo no conoce a Dios. Ojo con esto, él sabe que hay un Dios. Ojo, suponga usted, se lo voy a ilustrar de esta manera, que vivimos en un mundo muy extraño, y que el vecindario donde vivimos es muy, muy difícil, pero hay una casa, hay un castillo, y ahí sabemos que vive alguien muy dadivoso, muy generoso. No lo conocemos, solamente lo conocen las personas que han entrado al castillo, y nosotros las vemos saliendo con plátanos, con su papa, con su provisión, tranquilos, sonrientes. Pero nosotros no hemos entrado, no lo conocemos. Sabemos que hay alguien allí, pero no lo conocemos. Luego les explico esto porque una cosa es saber que hay un Dios y otra muy diferente es conocer a ese Dios. No se le olvide eso. Bueno, las personas que no han venido a abrazar a Cristo como su Señor y Salvador, ellos saben que hay un Dios, pero ellos no conocen a Dios. Pastor, no sea tan grosero, por favor. ¿Usted por qué es así? Hermanos, hay que hacerle bien a las almas, a tantas como se puedan, porque puede que mañana hayan menos o más. Por lo tanto, hoy y siempre hay que decir la verdad. Ninguno de nosotros puede crear falsas expectativas al respecto de un incrédulo. Nosotros decimos, esas personas no conocen a Dios. Dios no es el Dios alcahuete que esas personas se forman en sus mentes y que después de que muera los va a salvar.
La prueba, yo solamente voy a mencionar una porque falta. La prueba o una de las pruebas de que alguien no conoce a Dios y por ende no conoce lo que Dios ha revelado en las Santas Escrituras, ¿cuál es? Es el purgatorio. El purgatorio es una de las pruebas reina de que no conocen al Señor. Si hubiese un purgatorio, o hay purgatorio, o Dios es justo, escoja cuál de las dos quiere. Porque no puede existir un Dios justo y un Dios que permita el purgatorio. No puede existir. Espero que ustedes lo comprendan. Me gustaría tener más tiempo para elaborar. ¿No saben quién es Dios? Piensan que cuando las Escrituras hablan de un Dios de amor, entonces es un Dios abuelito, si me lo permiten de esa manera. Es un Dios abuelito a lo que todo dice, sí al nietecito. Dios no es así, mis amados. No nos formemos imágenes falsas de un Dios que así no es. Recuerden que pensar en un Dios diferente o aparte de la revelación es idolatría, es formarse ídolos. Claro, ya comenzamos a adorar, ya comenzamos a simpatizar con un Dios que nos diga sí a todo, con un Dios que nos deje vivir como demonios y que luego de unos años por allá no sé dónde, luego nos suba a vivir como santos. Ese Dios no existe, no se engañe y tenga cuidado. Pero sobre todas las cosas usted necesita conocerse, conocer a Dios, pero necesita ser honesto. Tiene que ver la honestidad con la salvación. Mucho, piensen esto. El pecador necesita ser honesto. Recordemos que el texto nos dice en el versículo 8, leámoslo por favor. Si decimos que no tenemos pecado, si usted dice que no tiene pecado, ojo con lo que está diciendo a continuación, usted se está engañando a sí mismo. Es fácil. Todo aquel que diga no tengo pecado es un engañador, es un mentiroso. Está hablando mentiras porque la palabra testifica de que todos somos pecadores. Entonces, hermanos, sea honesto. Amigo, sea honesto con usted mismo. Reconozca que es un pecador. Es más, le sugiero, si usted no ha venido a Cristo arrepentido y en fe, reconozca que es un practicante del pecado, malicioso con el pecado, sabe cómo esconderlo, sabe cómo tratar su conciencia de tal manera para que no le moleste mucho. Reconózcalo. Dele gracias a Dios que no tiene que pasar delante de alguien que quizás es más pecador que usted. Reconozca su pecado. Reconozca que se ha apartado de Dios. Reconozca que es un violador de las leyes de Dios. Sea valiente. Reconozca que merece el castigo por su desobediencia. No esconda estas cosas. Así que le hago esta invitación, sea honesto ahora mismo con usted mismo. No diga como muchos dicen, no tengo pecado. Porque la palabra de Dios nos dice en Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y no peque. No lo hay. Nunca se presenta delante de Dios, Señor, ¿a qué es lo que tengo que venir delante de ti? Porque yo no tengo pecado. No lo haga. Recuerde el texto que estamos considerando. Miren el sándwich. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Nosotros pecamos
Por tanto, la necesidad más grande que tiene su alma es que Dios perdone sus pecados. Más que el pan que come y más que el agua que bebe, su alma clama, gime por perdón de pecados. Usted se cree muy listo y muy astuto porque ha amortiguado esos punks de la conciencia, los ha amortiguado para que no le den tan duro. Muy listo, qué astuto. Aprendió a amortiguar los golpes de la conciencia. Ya usted ya lo sabe manejar, ya no le dan tan duro. No le haga ese mal a su alma. No esconda el pecado. Reconózcalo. Bueno, usted dirá, pastor, voy a tomar su consejo. Voy a tomar su consejo. Voy a reconocer que hay pecado. Pero mis pecados son pocos, pastor, Pocos. No, mejor no haga nada, váyase para su casa. Si usted en verdad quiere estar en paz con el Dios vivo, entonces haga las cosas de acuerdo a la revelación del Dios vivo. Reconozca que en usted hay pecado, pero reconozca que sus pecados no son pocos. Por amor a Cristo, ¿cuántos años lleva usted apartado de Él? Sus pecados no son pocos. Son grandes. ¿No dice Isaías 59:12? Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. ¿No dice el Salmo 40? O dígame si no es cierto. ¿No dice el Salmo 40 que las rebeliones se han multiplicado más que los cabellos de su cabeza? Por favor. Entonces no es suficiente decir, sí, soy un hombre pecador. Es suficiente, es deber ser honestos y decir, Señor, soy un hombre pecador y mis pecados me han sobrecogido. Ya no los puedo recordar, ya no los puedo contar, solamente sé que están sobre mí, oprimiéndome cada día. Oh, mis amados. Escúcheme esto con paciencia, por favor. Pero no diga ahora, bueno, yo voy a reconocer que soy pecador. Eso lo voy a hacer. Y bueno, también entiendo que mis pecados son muchos. Voy a reconocerlo, pero yo reconozco de que todo ese pocotón de pecados, que son muchos, me los pueden perdonar en un confesorio. Ya. Pero ¿quién le enseñó a usted? ¿Quién le enseñó a usted que un sacerdote, que un ser humano puede perdonar los pecados? ¿No nos dice las Sagradas Escrituras que solo hay un sacerdote eterno y solo ese sacerdote eterno tiene el poder para perdonar nuestros pecados? ¿No nos dice Hebreos que Cristo es ese sacerdote eterno? Y dice Hebreos 7:25, y que solo Él puede salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios. Solo Él. Ni el pastor César, ni el Abelardo, ni el padre Juan, ni los llamados papas. Nadie puede perdonar pecados sino el Hijo de Dios. Nadie. Entonces de nada hacemos, ¿cierto? Nada hacemos y, bueno, soy pecador, bueno, tengo muchos pecados, pero voy a ir donde el padrecito Pepe porque él me los perdona. No, nadie los puede perdonar. Por favor, tampoco cometa este error. Por favor, se lo suplico, no lo cometa. Es el típico error, lo digo con respeto, es el típico error de quien se cree mejor que los demás. Estaba yo hace pocos días en una ciudad cerca donde se encontró el cuerpo maltratado de una niña de 12 años. Villa Gorgona, si no estoy mal, es un pueblo que queda cerquita
a Cali. Oh, y vaya tristeza, comienzan los desfiles de frases. Yo no lo perdono. Si yo hubiera sido el papá, hubiera hecho esto. No estoy negando el calor y el dolor y todas las cosas inherentes a esa tragedia. Ojo con eso, que no lo estoy haciendo. Pero empiezan a desfilar las frases de ese pecado no tiene perdón de Dios. Yo no estoy diciendo de que me oponga totalmente a la pena de muerte o a una pena real perpetua para ese tipo de personas. No, eso no lo voy a exponer aquí. No estoy diciendo que me oponga a eso. Lo que me causa un poquito de inquietud es que las personas que están apartadas de Cristo sean los jueces de otros apartados de Cristo. Vaya hipocresía. Personas bajo la misma condenación queriendo ser jueces de otros que están bajo condenación. No cometa el error de decir nunca. No, yo lo único que hago es robar huevos en la esquina de Don Atanasio. Pero yo no soy ningún violador. No, yo lo único que hago son las mentiritas piadosas que yo hablo con doña Gertrudis cuando viene a hacerme visita, pero yo no soy ningún violador. ¿A usted quién le dijo? Dígame, ¿quién le enseñó que Dios pone a los violadores en el infierno y a los mentirosos, ladrones o chismosos los lleva al cielo? ¿Quién le enseñó a usted esas cosas? Porque es que el católico romano es justo en su propia opinión y rechaza a Cristo. No necesita a Cristo. Sépalo usted que la necesidad de su alma demanda la presencia y el reino de Cristo en su corazón. No se engañe entonces creyendo que un pecado es más grande que otro y todo lo demás. No, pecado es pecado y la paga del pecado es muerte. No diga, Dios mira mis buenas obras. Yo hice esto muy malo, pero yo doy un mercadito. Miren cómo vamos echándole vaselina a nuestras conciencias. Yo hice esto muy malo, yo hice esto que es más malo de lo del otro, pero no, yo tengo que ir a hacer una buena obra. Voy a dar un mercadito, mejor voy a dar 2, 3 para sentirme mejor. Esas cosas le hacen creer al pecador que Dios ya le perdonó. Es como un constante peco y empato de cualquier otra manera aparte de Cristo. No crea que sus mercados o sus misericordias o benevolencias va a causar que Dios perdone sus pecados. Ustedes conocen el famoso versículo de Isaías 64:6. Todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. No hay obra alguna que nadie pueda hacer que le dé el perdón de pecados que su alma merece. Ninguna. Vengamos ya, si se me permite, al proceso donde ya vamos aterrizando el sermón y que, por cierto, no he respondido la pregunta. ¿Qué cosas necesita usted para ser perdonada o perdonado? Yo diría, en la luz o a la luz de este contexto, hay 4 puntos que debemos tener claro. Si alguno de ustedes en realidad ha sido tocado por el Señor o ya lo fue y está inquiriendo en cómo estar en paz con Dios, note esto, es algo sencillo. Primer punto, reconozca que tiene pecado. O sea, haga de cuenta que cuando éramos niños, ¿cierto?, ¿cómo yo le escondo a mi mamá que quebré una matera cuando la matera destruida está allí y yo estoy aquí al lado? Hijo,
quebró la matera. No, dígale la verdad al Señor. Usted no necesita que Dios lo descubra. Todo lo que usted dice, hace y piensa está siempre delante del Señor. Dios lo sabe todo. Comienza entonces con lo más básico. Versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Bueno, no queremos vivir más en el engaño. Entonces, reconozcamos nuestro pecado. Primero con nosotros, reconozcamos que somos pecadores. Este también es un mensaje para creyentes. Reconozca usted también que ha pecado. Reconozca usted también que ha faltado en su trabajo. Reconozca la esposa que no ha hecho esto. Reconozca el marido que no ha hecho aquello otro. Reconozcamos nuestros pecados. No lo esconda más. Confiéselo. Eso es lo segundo que debemos tener en claro. No solamente reconocerlos como hacia adentro, sino confesarlos hacia afuera. No necesitamos a nada ni nadie que no sea nuestro Señor. Piensa en un enfermo, mi amado. Usted va donde el enfermo, el doctor le quiere tratar la enfermedad y luego le dice, como estamos acostumbrados, ¿en qué le puedo servir? Y el enfermo lo mira. ¿En qué le puedo servir, Señor? Señor, hermanos, ¿qué beneficio puede obtener el enfermo si él no confiesa y no cuenta de manera fidedigna lo que le aqueja? Bueno, en ese mismo orden de ideas, mis amados hermanos, el texto 9, el que está ahí en medio del sándwich que describimos ahora, el versículo 9 nos dice, si confesamos nuestros pecados. Así que Dios perdona todo aquel que viene arrepentido a confesar sus pecados. Vamos a ver ahorita lo de la fe. Pero por ahora, digamos, solo puede existir perdón de pecados si hay una confesión arrepentida de mis pecados. Otra aclaración. No piense que confesión de pecados es, bueno, sí, yo he pecado, sí, yo he hecho algunas cosas que... No, así no es la confesión que podemos aprender en las Sagradas Escrituras. Usted tiene un Dios que, aunque ofendido por su pecado, escucha la confesión arrepentida de sus pecados. Él ya lo sabe todo. No le esconda nada. Confiese sus pecados. Usted tiene un Dios que es fiel y que cumple sus promesas para perdonar incluso al más vicioso de todos los pecadores y aún el pecado más escandaloso de todos los que podamos concebir. Pero debemos confesar nuestros pecados arrepentidos, hermanos. ¿Qué significa una confesión de pecados verdaderamente arrepentida? Bueno, significa de que somos conscientes que hemos ofendido a Dios. Eso es lo primero. Si usted no es consciente de que frente a usted está un Dios airado por sus pecados, ya comenzamos mal. Usted debe ser consciente, por favor, de que hay un Dios, el Dios que creó los cielos y la tierra, está ofendido por esos pecados. Una confesión arrepentida debe mostrar un corazón dolido por el pecado. No un corazón que termina de cometer un pecado, está feliz con el resultado del pecado y viene luego a decir, sí, Señor, yo cometí ese pecado. Una confesión arrepentida presupone dolor en el corazón. Hemos ofendido al Dios único y verdadero. Una confesión arrepentida, ojo con esto, es una confesión de alguien que realmente no quiere seguir más en esos pecados. Aquí se forma como una disyuntiva para el hombre y por eso el hombre escoge la segunda disyuntiva, no la primera, o el segundo camino, no el primero. Aquí hay una disyuntiva, aquí se para el hombre a decir,
¿Qué prefiero yo? ¿A Cristo? ¿El perdón de pecados en Él? ¿O lo bueno de mi pecadito? Oh. Y aquí, fíjense cómo trabaja la mente del hombre. Y aquí el hombre dice, no, yo me voy a ir por lo bueno de mi pecadito, sabiendo de que yo mañana volveré a Cristo, sabiendo de que Él no es así como lo predica ese señor feo. Y en ese camino de engaño mueren muchos, creyendo que algún día pueden volver, cuando hay días abiertos y ese día de salvación es hoy, aquí y ahora. ¿Saben por qué se los digo? Porque ninguno de ustedes sabe si al salir de este local Dios le va a dar la oportunidad de volver a pensar en Él. Ninguno. El día de salvación es hoy y es aquí y es ahora. Pero tercero, ¿de qué serviría reconocer que soy pecador? ¿De qué serviría confesar mi pecado si yo no creo que Dios está dispuesto a perdonarme? De nada. Bendito sea el Señor que nos dejó claro en su sagrada palabra que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. La Escritura afirma a lo largo y ancho de sus páginas que Dios está airado con el pecador, que Dios no tiene comunión con el pecador, que Dios castiga al pecador, que Dios aborrece lo que el pecador ama y que Dios nunca tendrá por inocente al pecador que es culpable. Luego, con todo eso nos preguntamos, ¿puede Dios perdonar al pecador enredado en el pecado y viciado del pecado? ¿Qué dicen ustedes? Pero, ojo, primero, no solo Dios puede perdonar. Segundo, no solo Dios quiere perdonar. Tercero, no solo Dios se complace en perdonar. Cuarto, sino que Él es el único que perdona los pecados de quienes arrepentidos vienen a Él con la convicción de que en Él tendrán perdón de pecados. Vuelvo y repito la frase que ya he repetido 3 veces con esta. Qué maravilloso que un Dios ofendido con el pecado esté dispuesto a perdonar al pecador que confiese sus pecados. Qué maravilloso. Pero, ya voy a terminar, mis amados, pero aquí a un lado tenemos al Dios ofendido. Aquí al otro lado tenemos al hombre pecador que quiere confesar sus pecados. Pero en medio del uno y del otro hay un precipicio infinito que no puede ser construido por el hombre para acercarse a Dios y que Dios, por su justicia, no se acerca a ese pecador. Qué grave problema ahora pues tenemos. 40 minutos hablando de este asunto y llegamos pues al final del sermón y vemos que hay un cisma inseparable, hay una distancia infinita entre el Dios Santo y el pecador. ¿Cómo puedo solucionar esto yo que soy pecador como ustedes, amigos? Bueno, el hombre no lo puede hacer. El genio divino lo hizo en la segunda persona de la Trinidad, pero no lo podía hacer en espíritu. La segunda persona de la Trinidad debía humillarse a lo sumo, tomar forma de hombre, para que siendo Dios perfecto y hombre perfecto, representara a todos los que creen en Él. Porque a menos que haya un mediador que traiga al hombre delante de Dios y que satisfaga la justicia de Dios y que aplaque la ira de Dios, no puede haber reconciliación entre Dios y el hombre. No la puede haber. Así que necesitamos a un mediador.
Y no ningún mediador. Mediadores de paz que no sirven para nada. Mediadores de una cosa, mediadores de otra cosa. No, el pecado del hombre es grande y la necesidad del alma del ser humano es infinitamente grande, por lo que necesitamos un mediador que ojo con esto, se identifique perfecta y plenamente con Dios y que se identifique perfecta y plenamente con el hombre. Un mediador menos que ese que acabo de describir no le sirve a nadie. Y el único nombre que Dios le ha dado al hombre para ese mediador es el nombre de Cristo Jesús. El Hijo de Dios, porque es Dios, y el Hijo del hombre, porque es hombre verdadero también. Aquel que, como lo confesamos, fue concebido por el poder del Espíritu Santo, nació de María la Virgen, por lo tanto fue concebido sin pecado, nacido sin pecado. Pero Cristo Jesús vivió la vida que ningún ser humano puede vivir. Una vida en obediencia perfecta a sus padres, una vida en obediencia perfecta a las autoridades y sobre todo una vida en obediencia perfecta a Dios como legislador y a su bendito ley. Si Cristo hubiera cometido, esto es hipotético, esto es para que ustedes vean el punto nomás, un solo pecado, la oveja entonces no sería aquella sin mancha, el sacrificio no sería acepto y todos nosotros estuviéramos aún muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ese cordero sin mancha fue santo en el pleno sentido de la palabra y vivió una vida perfecta a favor de todos los que creen en él. Y cargó voluntariamente, yo no cargo a menos que sea una señora de edad, ¿cierto? Pero yo no cargo voluntariamente un racimo a un señor que tiene más fuerzas que yo, no que lo cargue él. Pero nuestro Cristo voluntariamente cargó la mochila infinita de nuestros pecados. Y no porque el Padre le dijo cárguela, sino porque Él quiso cargarla. Y con ese pecado, con la carga del pecado, sufrió a la cruz del Calvario. Y por llevar ese pecado sobre Él, en la cruz del Calvario recibió el infierno que nosotros merecemos. Pastor, pero venga. Usted me está diciendo que si no creo en Cristo, me voy para el infierno toda la vida. ¿Cómo es posible de que si creo en Cristo ya me libre del infierno? Sí, porque el infierno de Cristo fue tal que en un espacio reducido de 6 horas, así usted no lo comprenda. ¿Y sabe por qué no lo va a comprender? Porque ninguno de nosotros con mente finita puede entender verdades infinitas. En un espacio reducido de 6 horas, soportó el infierno que merecen todos los que creen en Él. Y derramó toda su sangre a favor de todos los que creen en Él para cubrir la multitud de sus culpas. Allí en la cruz recibió el castigo divino y allí en la cruz murió para apaciguar la ira de Dios en contra de todos los que creen en Él. Es pues mediante la fe en Cristo que nosotros podemos andar sobre ese precipicio infinito y podemos acercarnos a Dios. Así que, querido amigo, ¿es usted uno de los que confía en Él? ¿Es usted uno de los que cree que Él murió por usted? De que Él llevó sus pecados, no los pecados del pastor, los pecados del otro hermano, no. ¿Cree usted que Cristo llevó
sobre sí sus pecados y que por esos pecados fue castigado por Dios y que por ser castigado por Dios usted se puede reconciliar con Dios y que murió por usted para que usted pueda vivir delante de Dios? ¿Lo cree o no lo cree? Bueno, he ahí el Salvador que salva a todos los que confiesan sus pecados y creen que Dios es grande y bueno para perdonar y se acercan a Él mediante ese gran mediador que es la persona de Cristo. Le resumo los puntos por amor a su alma. Reconozca que ha pecado, no hay punto de esconder el pecado. Confiese su pecado. Tenga la certeza de que si se acerca arrepentido a pedir perdón, será perdonado. Pero jamás se olvida que el perdón de sus pecados se basa en la vida, en la persona, en la muerte, en la obra y en la resurrección de Cristo. Aparte de una confesión arrepentida y aparte de la fe en Cristo, la necesidad de su alma nunca podrá ser saciada.